Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a este canal. Vamos a hacer un demostrativo breve de esta cámara digital marca Canon. Es de la línea PowerShot modelo A580 de 8 megapíxeles. Okay, aquí lo estamos viendo. Tiene sus puertos de conexión de audio y video. Con entrada 3.5 milímetros, entrada adaptador de corriente directa de 3 volts y por supuesto el cable de USB. Aquí lo vemos y en la parte posterior ahí está encendido. Estamos seleccionados en tomar fotografía. Igual aquí el cursor en automático. Ya está todo listo. Vamos a poner una figurita aquí. Tenemos instalada una memoria de 256 megabytes. Aquí lo estamos viendo que está apuntado. Vamos a hacer el disparo. Y bueno, en este momento nos está apareciendo el icono de la batería baja, ya que pues sí, efectivamente la batería está baja. Ahí está la imagen para que vean, la capturó bien. Y entonces ahí está bien el tecolotito, los 8 megapíxeles. También se puede tomar video. Vamos a tomar video, colocar esto en lo que es aquí el icono de la videocámara. Vamos a tomar video así rapidito, un solo pulso en el disparador. Pausamos otra vez con otro pulso, ya lo debe tener. Vamos a cambiar aquí, vamos a ponerla hacia abajo para hacer playback y ahí tenemos el video. Lo vamos a ver me parece que es en set. Ahí está, otra vez. Ahí van a ver el video. Ahí está. El sonido no se escucha a menos de que ustedes conecten la cámara aquí desde la entrada o salida, perdón, del 3.5 milímetros audio y video, que lo conecten a la televisión o otro dispositivo. Ahí sí les va a escuchar el sonido del video. Generalmente el video lo graban este tipo de cámaras en 320 megapíxeles. 320 píxeles, perdón. Es una resolución pues básica, bajita. Entonces aquí vamos otra vez en cámara. Ahí está, todo bien. Quitamos la figurita, la vamos a apagar. Y ahí se guarda el lente. Este tipo de cámara, ahí lo vemos. Y ahí está. Este es el serial number, el modelo, todo bien. Las especificaciones: 3.15 volts, la alimentación directa. Entonces en este tipo de cámaras se recomienda utilizar baterías recargables o en su defecto baterías de litio. En este caso usamos este tipo de batería que ya la habíamos usado para prueba de otras cámaras. Ya no estaba al full en su totalidad como debería ser, pero ese es el tipo de batería que se recomienda usar. O bien, si no puedes conseguir recargables, recomendamos usar las de litio. Esta es una variable de Energizer Ultimate Lithium. Es una batería que es precisamente diseñada para productos como lo son las cámaras digitales y dispositivos como estos. Ese es el tipo de baterías que se recomienda usar, ya que este tipo de cámaras consume mucha batería. Tenemos la tarjeta que hemos utilizado. Ahí está. Esta es la tarjeta. No va incluida, simplemente la usamos para poder hacer la prueba de este video. Bien, pues eso sería todo. El modelo de la cámara y la cámara en sí está funcionando de manera correcta. Estéticamente pues tiene signos de uso normales. Para una cámara de este tipo. Acá en el display pues, sí tiene algunos ahí detalles, ahí se pueden ver, pero como ya vieron está funcionando muy bien. Ahora sí, muchas gracias, saludos a todos, likes, comments, compartir, bienvenidos.